Sistema de tubería en serie. Ejercicio. Por medio del sistema mostrado en la figura, se bombea un fluido con densidad relativa igual a 1.17 y viscosidad cinemática de 8.5 por 10 a la menos 5 pies cuadrados por segundo. Las tuberías son de hierro dúctil recubierto de 3 y 4 pulgadas. El flujo volumétrico es de 0.67 pies cúbicos por segundo. Las válvulas a la entrada y salida de la bomba son de globo. La longitud de la tubería de succión es de 7 pies y la de la tubería de descarga es de 100 pies. La diferencia de altura entre el nivel del fluido en el tanque y la salida del fluido del sistema es de 70 pies. Si la bomba tiene un rendimiento de 82%, determine la potencia de entrada a la bomba. Para resolver el problema, vamos primero a buscar algunos datos en las tablas. Nos dice el problema que la tubería es de hierro dúctil recubierto de 3 y 4 pulgadas. Para las dimensiones de tubería de hierro dúctil y un diámetro de tubería de 4 pulgadas, encontramos que el diámetro interior es 4.10 pulgadas. Y para la tubería de 3 pulgadas, el diámetro interior es 3.32 pulgadas. Buscando la rugosidad del material, encontramos que para hierro dúctil recubierto, la rugosidad es 4 por 10 a la menos 4 pies. Como el problema nos entrega el caudal, el flujo volumétrico es de 0.67 pies por segundo, y ya tenemos los diámetros tanto en la succión como en la descarga, podemos determinar las velocidades, velocidad de succión y velocidad de descarga. Recordando que la velocidad es igual al caudal sobre el área. Para el caso de la tubería de 4 pulgadas, que es la tubería de succión, tenemos entonces que la velocidad de succión será el caudal sobre el área de succión. Caudal 0.67 pies cúbicos por segundo sobre el área que es pi cuartos del diámetro. El diámetro, como está en pulgadas, 4.10 pulgadas, dividimos entre 12 para que queden pies y las unidades sean consistentes. Y el diámetro debe estar al cuadrado. Haciendo los cálculos, encontramos que la velocidad de succión es 7.31 pies por segundo. De igual forma hacemos para la tubería de 3 pulgadas, que es la tubería de descarga. Velocidad de descarga es el caudal sobre el área de descarga. Caudal 0.67 pies por segundo sobre el área que es pi cuartos del diámetro al cuadrado. El diámetro es 3.32 pulgadas entre 12 para que quede en pies. Encontramos que la velocidad de descarga es 11.14 pies por segundo. Ya tenemos la velocidad de succión y la velocidad de descarga. Vamos a aplicar la ecuación de la energía entre dos puntos. El punto A, que sería el nivel superior del fluido dentro del tanque, y el punto B, que es un punto a la salida de la tubería. Aplicando la ecuación de la energía, tenemos que la carga total en A, es decir, velocidad de A al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, más la presión de A sobre el peso específico, más Z de A, menos las pérdidas entre A y B, más la carga de la bomba, va a ser igual a la velocidad de B al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, más la presión de B sobre el peso específico, más Z de B. La velocidad de A es 0, al igual que la presión de A, puesto que la presión de A es la presión atmosférica y estamos trabajando con presiones manométricas. Entonces, la presión de A sería 0. Si tomamos referencia 0 aquí en el punto A, Z de A sería 0. Y Z de B sería la altura que nos da el problema entre A y B. El problema nos dice que esa altura es 70 pies. Quiere decir que Z de B
es 70 pies. Además, la presión en B, como es la presión atmosférica y trabajamos con presiones manométricas, sería 0. De aquí podemos decir que la carga de la bomba va a ser igual a la velocidad de B al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más Z de B más las pérdidas. Nos interesa calcular la carga de B, puesto que el problema nos está preguntando por la potencia de entrada a la bomba. Con la carga podemos hallar la potencia útil. Y con la potencia útil y conociendo cuál es la eficiencia de rendimiento de la bomba, podemos hallar la potencia de entrada a la bomba, o la potencia al freno, o potencia en el eje. La velocidad de B es la misma velocidad de descarga. Por eso la carga de B podemos decir que es igual a la velocidad de descarga al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más Z de B más las pérdidas. Vamos a calcular las pérdidas. Para calcular las pérdidas, sabemos que las pérdidas van a ser iguales a las pérdidas por tramo recto más las pérdidas por accesorios. Tramo recto de la tubería de succión. Vamos a hallar las pérdidas por tramo recto en la succión. Va a ser igual al factor de fricción de la succión por la longitud de succión sobre el diámetro de succión por la velocidad en la succión al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. El problema nos dice que la longitud en la tubería de succión es 7 pies. Quiere decir que esta longitud es 7 pies sobre el diámetro de succión, que es 4.10 pulgadas, entre 12 para que quede en pies. La velocidad de succión ya la conocemos, nos falta aquí determinar el factor de fricción. Para eso, hallamos primero el número de Reynolds. El número de Reynolds en la succión será la velocidad en la succión por el diámetro de la succión sobre la viscosidad cinemática. Velocidad en la succión 7.31 pies por segundo por el diámetro de succión, que es 4.10 pulgadas, entre 12 para que queden pies sobre la viscosidad cinemática que nos las entrega el problema, y es 8.5 por 10 a la menos 5 pies cuadrados por segundo. Encontramos que el número de Reynolds es 29.38 por 10 a la 3. Quiere decir que el flujo es turbulento. Ya con el número de Reynolds podemos calcular el factor de fricción. Para ello necesitamos la rugosidad del material, que ya la tenemos por tabla, que es 4 por 10 a la menos 4. El diámetro de la succión, que es 4.10 pulgadas. Recordemos que hay que llevarlo a pies. Para ello se divide entre 12. Y el número de Reynolds, que ya calculamos, que es 29.383.33. Reemplazando y haciendo los cálculos, encontramos que el factor de fricción en la succión es 0.0266. Ya con el factor de fricción podemos determinar la pérdida en la succión por tramo recto. Reemplazamos los valores. Factor de fricción 0.0266. La longitud en la tubería de succión, que es 7 pies sobre el diámetro de la succión, que es 4.10 entre 12 para que nos queden pies, por la velocidad de succión al cuadrado. La velocidad es 7.31 pies por segundo sobre 2 veces la gravedad. La gravedad es 32.2 pies por segundo cuadrado, puesto que estamos trabajando en el sistema inglés. Calculamos y encontramos que las pérdidas por tramo recto en la succión son de 0.4522 pies. Hacemos lo mismo en la tubería de descarga. Hallamos las pérdidas. Van a ser iguales al factor de fricción por la longitud sobre el diámetro por la velocidad de descarga al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Conocemos la longitud, el diámetro y la velocidad. Nos falta el factor de fricción. Para hallar el factor de fricción debemos hallar primero el número de Reynolds. La velocidad de descarga por el diámetro sobre la viscosidad nos daría el número de Reynolds. La velocidad de descarga 11.14 pies por segundo
por el diámetro de descarga 3.32 entre 12 para que nos queden pies sobre la viscosidad cinemática que es 8.5 por 10 a la menos 5 pies cuadrados por segundo. Encontramos que el número de Reynolds en la descarga es 36.26 por 10 a la 3. Quiere decir que el flujo es turbulento. Hallamos entonces el factor de fricción. Para ello tenemos la rugosidad, el diámetro de descarga y el número de Reynolds. Reemplazando y haciendo los cálculos encontramos que el factor de fricción en la descarga es 0.0265. Ya conociendo el factor de fricción de la descarga, reemplazamos para determinar las pérdidas. Factor de fricción 0.0265, la longitud 100 pies, que nos lo da el problema, sobre el diámetro de la descarga 3.32 entre 12 pies, la velocidad de descarga 11.14 pies por segundo sobre 2 veces la gravedad, de tal manera que las pérdidas en la descarga son de 18.46 pies. Ya tenemos las pérdidas por tramo recto en la succión y en la descarga. Vamos a hallar ahora las pérdidas en los accesorios. Primero trabajemos en la succión, que tenemos una entrada proyectada hacia adentro. Tenemos una válvula que el problema nos dice que las válvulas tanto en la entrada como en la salida son de globo. Y en la tubería de descarga tenemos la válvula de globo y tenemos un codo. Debemos hallar las pérdidas de esos accesorios. Recordemos que la ecuación para hallar las pérdidas en los accesorios es igual a K, es decir, el coeficiente de resistencia por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Hallemos entonces para la succión. Tenemos la entrada de la tubería. Busquemos en tabla cuánto vale K con la entrada que se proyecta hacia adentro. K es igual a 0.78. Quiere decir que las pérdidas en la entrada van a ser igual a K, que es 0.78 por la velocidad de succión al cuadrado, que sería 7.31 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Encontramos que las pérdidas en la entrada son iguales a 0.6472 pies. Para el caso de la válvula de globo, buscamos en la tabla, nos da la relación longitud equivalente sobre el diámetro, que es 340. Quiere decir que K es igual a 340 por F sub T. Recordemos que F sub T es el factor de fricción a turbulencia completa. En este caso, podemos hallarlo por medio de esta expresión. El factor de fricción a turbulencia completa es igual a 2 veces el logaritmo en base 10 de la rugosidad sobre 3.7 veces el diámetro. En este caso sería diámetro de succión, puesto que estamos hallando el factor de fricción de turbulencia completa en la succión. Todo eso elevado a la menos 2. Reemplazando la rugosidad, que ya la tenemos, que buscamos en tabla 4 por 10 a la menos 4 pies, y el diámetro de la succión, que es 4.10 entre 12, para que nos queden pies, nos daría que el factor de fricción a turbulencia completa en la succión es 0.0204. De tal manera que ya podemos hallar las pérdidas en la válvula de succión. Sería K, que es 340 F sub T, pero F sub T es 0.0204. Por la velocidad en la succión al cuadrado, que es 7.31 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Haciendo los cálculos, encontramos que las pérdidas en la válvula de succión van a ser iguales a 5.76 pies. Tenemos que hallar también las pérdidas en la descarga. Tenemos la válvula de globo, donde K es 340 F sub T, igual a la válvula en la succión. Claro que F sub T va a ser diferente y la velocidad para hallar las pérdidas va a ser diferente, puesto que las condiciones allí de flujo son diferentes.
tenemos que hallar también el factor de fricción a turbulencia completa. El factor de fricción a turbulencia completa, aplicamos la misma ecuación, ahora con el diámetro de descarga, que es 3.32 entre 12. Encontramos que el factor de fricción a turbulencia completa en la descarga es 0.0215. Reemplazando, para hallar las pérdidas en la válvula de descarga, 340 por F sub T, que es 0.0215 por la velocidad al cuadrado. Velocidad de descargas, 11.14 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Encontramos que las pérdidas en la válvula de descarga es de 14.09 pies. Y en el codo, el problema nos dice que el codo es estándar. Buscamos en la tabla, para codo estándar, K vale 30 veces el factor de fricción a turbulencia completa. El factor de fricción a turbulencia completa en la descarga ya lo tenemos, que es 0.0215. Por lo tanto, las pérdidas en el codo van a ser iguales a 30 por ese factor de fricción, 0.0215 por la velocidad de descarga al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Encontramos que las pérdidas en el codo son de 1.24 pies. Ya tenemos todas las pérdidas en los accesorios y las pérdidas en tramo recto. Aquí tenemos los valores de las pérdidas que hemos calculado. Entonces las pérdidas va a ser la suma de todas estas pérdidas de tramo recto en la succión, tramo recto en la descarga, las pérdidas que se presentan en la entrada de la tubería, en la válvula de succión, en la válvula de descarga y las pérdidas en el codo. Sumando todas esas pérdidas nos darían que las pérdidas totales van a ser iguales a 40.65 pies. Ya conociendo las pérdidas y regresando a la ecuación que tuvimos cuando planteamos la ecuación de la energía, donde nos decía que la carga de la bomba es igual a la velocidad de descarga al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más z de B más las pérdidas, podemos entonces calcular esa carga de la bomba. Va a ser igual velocidad de descarga 11.14 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más z de B, que es 70 pies, más las pérdidas que acabamos de calcular, 40.65 pies. Encontramos que la carga de la bomba es 112.58 pies. Ahora, la potencia útil de la bomba va a ser igual al peso específico multiplicado por el caudal multiplicado por la carga de la bomba. En este caso, ya conociendo la potencia útil, podríamos hallar la potencia en el eje. Y la potencia en el eje es la potencia útil sobre el rendimiento. Reemplazando, la potencia útil sería peso específico por caudal sobre la carga de la bomba, que si ese producto lo dividimos entre el rendimiento de la bomba, encontramos la potencia en el eje de la bomba. Reemplazando los valores, peso específico es densidad por gravedad. El problema nos entrega la densidad relativa del fluido, que es 1.17. Lo multiplicamos por la densidad del agua en el sistema internacional, que es 1.94 SLUP sobre pie cúbico. Por la gravedad, 32.2 pies por segundo cuadrado. Se multiplica por el caudal, que el problema nos los entregó, 0.67 pies cúbicos por segundo, por la carga de la bomba, que es 112.58 pies sobre el rendimiento de la bomba, que es 82%, es decir, 0.82. Las unidades son consistentes, por eso no la he escrito aquí en la ecuación. Vamos a encontrar entonces que la potencia en el eje es igual a 6.723.04 libra por pie sobre segundo. Usted puede verificar que estas son las unidades que se obtienen al hacer la operación aquí indicada.